tenían un concepto dentro de su religión, un concepto dual. Para los pueblos mesoamericanos y sobre todo para el pueblo puré, no había un Dios creador, era una dualidad, era un hombre y una mujer juntos que de alguna manera habían tenido esa capacidad de crear o de poner la vida en la tierra. Por eso se decía Tatá y Naná Cuerápiri. Ese concepto no podía etiquetar si se trataba de un hombre o de una mujer. Se trataba de ambos. Esos opuestos que eran opuestos porque tenían diferencia, se necesitaban unos a otros para poder generar la vida. Esa oposición que hoy en día podemos entender como hombre y mujer, tan opuestos y tan necesarios para crear uno solo. Ese era el concepto prehispánico. Lógicamente, aquí nace el concepto de la mujer como guari, del concepto de guerrera. Era una deidad que era una guerrera que venía a estar aquí en la lucha. Guari significa la que va a morir, guariti, guariri, es símbolo de la muerte. Y por eso la mujer tenía una connotación de guerrera, y en el ámbito masculino se tenía la connotación de purépecha. Por eso había una confusión en las investigaciones, porque decían todo el ser humano, todo el purépecha que nacía, se le decía puré, y puré significaba, decían los cronistas o dicen los historiadores que saben de esto, dicen puré más igual, la gente común, la gente que no vale nada, lo peor. Puré era lo opuesto de guariti. Guariti era guariri, guerrera, y era puré de purécuti, guerrero. Ambos guerreros tenían que venir a este mundo a luchar. Por eso se creía en una dualidad creadora. De ahí surge Naná Cuerápiri, la madre de todos los dioses, la madre naturaleza, la que desciende al viento y desata. Por eso es Cuerani, que desata, que desamarra. Cuerápiri, que tiene la encargatura de desamarrar a ese ser viviente que va a habitar este mundo. Esa era una connotación femenina, es decir, había deidades femeninas de tal importancia que se le consideraba la mamá, la madre de todos los dioses existentes. Sharatana, la luna cuarto menguante, que todos lo conocen como Sharatana. Sharatana es la que Sharani, la que aparece, una deidad de Sharácuaro. Por eso se llama así, Sharácuaro, porque era el lugar de la diosa Luna. También una deidad muy importante antes de la llegada de los purépechas de esta zona de Zacapu hacia Sinsunza, a lo que era Michoacán. Dice claramente las crónicas que antes de que ellos llegaran a Guameo, ya en Sinsunza, ya en Michoacán, ya tenían esta representación de Sharatana. Ya era muy antigua esta deidad de la luna. Nanaiche, lo que los aztecas lo conocen, si han visto este monolito en el mundo azteca, que le conocen como Coatlicue. Esta era una deidad también general conocida como Nanaicheri. Aquí habla otra vez de la dualidad.
Dos serpientes que chocan la cabeza y de frente hacen una. No pudimos tener buena referencia, pero básicamente un día que la traigamos en otro momento, se van a dar cuenta que esas dos serpientes que están chocando, de frente hacen una sola serpiente. Nanaiche tenía estos dos brazos porque era la que te recibía cuando nacías, y tenía estos dos manos de abajo porque era la que te enviaba a la tierra. Era la que te daba y era la que te recibía. Era la que te traía al mundo, pero era la que te recogía. Era la tierra, la mamá de todos los que iban al inframundo. Por eso tiene aquí la muerte. Ellos la conocían. Ellos la conocían como la de la farda de serpientes. Y lógicamente las serpientes son los montes, son los ríos, es todo lo que ustedes ven en el bosque, la falda. Y lógicamente tenía garras de águila porque todos los que llegaban ahí tenían que volar, trascendían. Una vez llegados al Kumanchicual, tenían que trascender. Por eso tiene garras de águila. Adelante. Había otra deidad, estamos hablando de deidades muy importantes femeninas. Había una deidad que se llamaba Flor de la Eternidad, Tiringin, Chuchik, lo eterno, lo bello, lo bonito. En todo el contexto que estemos hablando, todo está relacionado a la mujer. Cuando hablamos de la flor, es donde uno inicia y es donde uno culmina. Lo bonito y lo eterno. Por eso el calendario Purépecha, el último día del mes, el 20, es la flor, es Chuchik. Porque todos terminamos en flor. Todos. Y Chuchiki, o Tiringui, o Simplachuche, como le quieran llamar, es 20, es el número Maiwatts, es el total, no existe más, es el total en todo. Por eso es la flor de la eternidad, y era el que equilibraba la vida, era el que equilibraba el cosmos. Por eso tiene esta posición de equilibrio. Nanakuchi, la señora Luna. Por eso cuando llegan los españoles y veían una olla con huesos adentro, es cuando decían que éramos caníbales. Pero era la representación de la luna, era la representación de Nanakuchi, porque la olla es el vientre de la mamá, es donde nace. El conejo significa el feto, la vida, la energía, el agua. La luna es deidad acuática, es el agua de donde venimos. Por eso no es coincidencia que una olla sirva para el agua, para almacenar agua. Todos venimos del agua. Por eso Nanakuchi es femenino, como dijimos en el título, es mes, ¿sí? Y también es viejita, Kuchimiti, la señora luna, la que está encorvada. Es una deidad de la mujer. Aquí decía Ichi, o dice,
Es una deidad, la mujer tenía la capacidad, había una deidad del agua. Todos los líquidos los manejaba la mujer. Todos los líquidos se tenían que observar dependiendo de dónde estaba la posición de la luna. Ustedes van a escuchar que aún todavía en nuestros pueblos no se puede cortar un árbol si no se ve la posición de la luna. Ustedes van a escuchar que muchas veces no se puede perforar un oído si no se ve la posición de la luna. Las plantas. Exacto. Todo tiene que ver con la connotación del agua. Y todo tiene que ver con esta imagen de Nanaichu, el agua, que era la que nos daba la fertilidad. Y por eso generaba la vida. Adelante, digo. Karatani, Katariak. Esta deidad femenina también, de suma importancia, era la que barría las nubes, la que con la escoba hacía los vientos, y eso hacía que se purificaran las cosas aquí en la tierra, que se limpiaran, pero también hacía que a través del viento el polen de las flores llegaba para fecundarse. Por eso movía con la escoba el aire, para que germinara la vida. Y no es de casualidad que dice, para barrer se dice Karatani, 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 levantar hacia arriba. Todo estaba enfocado al cosmos. Era una deidad también de mucha importancia. Sí, la señora que amasó el grano de maíz, una deidad que tuvo la capacidad de moler ese nixtamal para crear al hombre, para dotarnos de músculos, de carne. Ella es la que le dio forma al cuerpo en el contexto purépecha. Ella fue la que a través de ese ingrediente sagrado que es el maíz, nos crearon, nos dotaron nuestros cuerpos. Por eso ahí es el atentado con todas esas cuestiones de los transgénicos, porque tiene que ver mucho con este simbolismo de creación. Era tan importante esto del maíz que por eso el hecho de ser creados de maíz tenemos la necesidad de comer maíz. Esta señora fue la que en el cosmos hizo esa mezcla de agua, de aire, de sangre, de calor, de agua, de tierra, para poder hacer al ser humano. Y entonces, todas estas deidades que acabamos de mencionar habitaban en el cosmos. Deidades todas femeninas, de suma importancia. Dentro de eso, ponen a la mujer en la tierra. Y entonces, cuando la mujer es puesta en la tierra, encarna de esas diosas de allá. Por eso no se les sorprenda cuando la cosmovisión indígena decían y tomaban a los petautis, al calzón, como una representación de Dios, una representación de la deidad, una representación del cosmos. Se concebía que de igual manera la mujer encarnaba de todas esas diosas, de todas esas deidades que acabamos de mencionar. Cuando se puso en la tierra, de aquí se encarnó lo mismo.
y lógicamente era la indicada en capturar guerreros en el cosmos. Era la única que tenía la capacidad de ir en busca de esos guerreros, por eso se llamaba Huariti, guerrera. Era la única que se le había dotado el don de ir a capturar guerreros en el cielo, como lo ven ahí en esa lámina. Una vez que los capturaba, los agarraba, los atrapaba, los tenía capturados. Eso es lo que después los cronistas confundieron con la captura de corazones sagrados, lo que llamaron la Guerra Florida, que no tenía nada que ver más que con la captura de esos seres llamados guerreros del cosmos, y que los capturaba esta mujer y lógicamente los hacía salir a través de Chicomosto, lugar de las 7 cuevas. Por eso todos los pueblos, purépecha, azteca, mayas, todos salen de una gruta, todos salen de un agujero. De ahí es conocido Aztlán, Chicomosto, Tolán. Todos estos lugares eran conocidos porque de ahí descendía, de ahí salía. Esos que habían capturado tenían la posibilidad de mediante esta gruta salir, y le pusieron Chicomosto, que es el lugar de las 7 cuevas. Cuando se recibía la vida, cuando se capturaba ese guerrero, lógicamente la madre, a través de los cantos, de los sueños, recordaba al niño su memoria histórica, su memoria del cosmos. Todos esos cantos los traían de allá. Era la única con facultad de recordar su memoria cosmogónica. Por eso, cuando empezaba a cantar, el niño se empezaba a dormir. Estaba viajando al cosmos a través de los cantos, a través de ese concepto tan sencillo como el sirípara, como el cascabel, en donde sonaba, donde se escuchaba la sonaja. Por eso muchas danzas, compañeros, actualmente muchas danzas hacen el sonido de la sonaja, que tenía que ver mucho con ese sonido traído de allá para poder poner en sueño a los niños. Cuando se amamantaban, se les daba la energía, esa energía necesaria para subsistir, esa energía necesaria para trascender y realmente complementar esa parte del ser humano. Ya estábamos hablando de la tierra, del agua, también faltaba la energía que se tenía que dar mediante este acto de amamantar al niño. Se daba mediante ese concepto el conocimiento. Por eso hay conocimientos que no necesitan explicación. Hay conocimientos que ya los traemos. No necesitamos leerlo en un libro. No necesitamos verlo en alguna página. Ya nacemos con cualidades, con conocimientos. Porque eso es lo que nos están heredando desde el momento que nos amamantan. Y lógicamente nos recuerda nuestra identidad, que somos hijos del colibrí, que somos chichimecas,
que somos gente que comió y que vivió de las